Bienvenidos a Código Fuente, un espacio donde la innovación, el talento y las personas se encuentran en el corazón de la transformación digital. Hoy, más que nunca, la resiliencia digital se ha convertido en un factor clave para el éxito de las organizaciones. A lo largo del programa, destacados líderes digitales y empresariales compartirán sus estrategias, experiencias y visiones sobre cómo la tecnología, el liderazgo y las personas convergen para crear organizaciones resilientes, ágiles y mejor preparadas para el futuro. Estás en Código Fuente. ¡Empezamos! Buenas noches a todos. Soy David González, CISO de Coren, y hoy tengo el privilegio de entrevistar a Julia Sizova Granero, Country Manager South EMEA de Comscore. Muchas gracias por aceptar la invitación de Ciberlideria Magazine a participar en este programa de radio para hablar sobre cuestiones tan relevantes como el talento, las personas o la resiliencia. Muchas gracias, David. Empezamos a charlar entre los dos y ¿podrías compartir con nosotros un poco tu trayectoria y cómo llegaste a tu posición actual? Que sé y soy consciente de que es muy interesante para todos. Bueno, a ver, mi vida actualmente está muy ligada a la medición de las audiencias, ¿no? Al final las audiencias es algo apasionante, ¿no? Que tiene que ver con los datos, con la publicidad. En Comscore medimos en concreto las audiencias digitales, ¿no? Que digamos es la parte más innovadora de lo que es el mundo de las audiencias, ¿no? ¿Cómo llegué hasta ahí? Pues la verdad es que pasé por varias empresas antes, ¿no? Ayer charlamos un poco y le conté todas las anécdotas. Empecé, de hecho, en una empresa de ciberseguridad, que en aquel entonces no existía el concepto de ciberseguridad, ¿no? Hablamos de antivirus, anti-spam, era una pequeña startup americana, bueno, que se hizo muy grande, de hecho, ¿no? Fue fundada por los ingenieros de McAfee y éramos tan buenos, que nuestros clientes principales eran los ministerios de defensa y los bancos a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial. Y nos compró Microsoft porque fue uno de los clientes más importantes de Cybery, ¿no? Cybery era el nombre de la empresa. Y fíjate, luego, pues, cuando pasó todo esto, ¿no? Me quedé unos años en Microsoft y decía, bueno, pues yo necesito algo diferente, ¿no? Y por ahí en 2006, acuérdate, pues fue el boom de digital, ¿no? De Internet, el boom de Google, ¿no? Y yo recuerdo que, a ver, nuestro ambiente era muy internacional y decimos, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos en la tecnología o nos vamos a dedicar a otras cosas, ¿no? Y en mi caso, pues, me dediqué al mundo digital, ¿no? Pasé por el campo de la analítica web analytics, ¿no? Es decir, toda esta parte también de tecnología, que sí que tenía que ver con la tecnología, pero más, digamos, más con Internet, ¿no? Con estas plataformas digitales. Y he acabado al 100% defendiendo las audiencias, ¿no? Soy la gran defensora de las audiencias y sobre todo de la medición cross-media, que ya nos hace falta a nivel mundial, ¿no? Que supongo que ya hablaremos también de todas las iniciativas de este tipo. Sí, de hecho, si quieres puedes continuar por ahí. Está bastante de moda la palabra, está bastante de moda el empezar a hablar justo de ese tipo de mediciones. ¿Puedes explicarnos eso? ¿Qué significa eso y qué implica tanto a nivel pues vuestro de poder medir todo lo que necesitáis y a nivel privacidad de la gente, hablando ya un poco así de ciber y de privacidad y demás? Sí, bueno, sí que tiene que ver con la privacidad, ¿no? Tanto la privacidad, digamos, seguridad como la conocemos, ¿no? Cybersecurity, sino la privacidad de los usuarios en digital, ¿no? Te voy a contar la anécdota del porqué de la privacidad, ¿no? Porque remontamos realmente al año, yo creo que 2017, cuando Safari, iOS, empieza a hablar de la privacidad por primera vez. Pero es muy gracioso porque ellos lo utilizaban como una ventaja competitiva en contra de los demás navegadores, porque era la gran guerra de los navegadores. Decían, pues nosotros somos los más seguros, vamos a introducir este protocolo de privacidad, ¿no? Y fueron los primeros. Y a partir de ahí a todo el mundo empezó a hablar de la privacidad. Se unió Firefox, etcétera, etcétera. Y esto realmente, pues como que movió, ¿no? Empujó todo el mercado a, bueno, pues efectivamente
efectivamente tenemos que hablar de la privacidad de los usuarios, tenemos que defender la privacidad de los consumidores, hay demasiada información abierta, ¿no? ¿Cómo podemos encriptarla? Y surgen pues una serie de iniciativas que seguro que las conocéis, como GDPR, ¿no? en Europa, o CCPA en California, ¿no? Para proteger, digamos, estos derechos, ¿no? de usuarios en Internet. ¿Quiero aceptar la cookie, sí o no? ¿No? Tú tienes que decidir si quieres aceptar que te traqueen o no, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, ¿no? es cuando se ponen en marcha varias iniciativas y claro, suceden varias cosas, ¿no? Google en aquel entonces también se pronuncia, pues sí, yo voy a ir con la industria y voy a eliminar las cookies de tercera parte, ¿no? Pues imagínate para la industria publicitaria qué es eso de eliminar las cookies de tercera parte. Efectivamente, eso, vamos, os hace un roto. Tú lo viviste y estás más pues en los temas de tecnología, de cyber, ¿no? Pero eso de eliminar las cookies de tercera parte fue... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir la publi, ¿no? Y por ahí en 2019 nosotros recibimos un tender, ¿no? Un RFP no voy a nombrar al anunciante, ¿no? Que nos pedía una medición cross-media en 22 mercados, ¿no? Nosotros, bueno, pues podemos hacerlo con Kantar, no hablamos con Kantar, a ver qué podemos ofrecer al mercado, ¿no? Y se enfadaron y dijeron, pues, ¿qué pasa? Que no existe ningún estándar de medición cross-media a nivel mundial, y fueron a hablar con WFA. WFA es la Asociación Mundial de Anunciantes. Y bueno, se lió una gorda, ¿no? Porque se organizó una conferencia, se reunieron los anunciantes más importantes a nivel mundial. Pues P&G, Coca-Cola, Unilever, etcétera, etcétera. Los medidores, ¿no? Como Comscore, Kantar. Las asociaciones de anunciantes, la ANA, que es la Asociación Norteamericana de Anunciantes, o ISBA, la Asociación de Anunciantes del Reino Unido, y nos pusimos a pensar todos, ¿no? Pues qué podemos, ¿no? Cómo podemos desarrollar esta nueva metodología que esté basada en privacidad, que defienda, digamos, los derechos de los consumidores, pero que sea cross-media de verdad, ¿no? Y que sea un estándar, porque hasta este momento, pues, no sé, cada empresa intentaba inventar, sobre todo las agencias de medios, ¿no? Sacaban su coctelera y hacían, pues venga, voy a hacer una medición cross-media de una campaña. Y bueno, pues se reúne este grupo y firma su carta de Reyes Magos, ¿no? Como la llamamos. Se llamaba North Star, es decir, en qué situación nos encontramos y qué es lo que queremos, ¿no? Qué es lo que querían. Una medición basada en privacidad, una medición cross-media de verdad, que unificara, bueno, pues diferentes medios, ¿no? No solamente digital, digamos, toda esta repercusión digital, sino también la televisión, la radio, ¿no? Probablemente el exterior, print, ¿no? Es decir, todos los medios, ¿no? que estamos utilizando para la planificación publicitaria. Y de ahí sale un proyecto muy bonito que se llama Halo, ¿vale? Como el halo de santo, muy Beyoncé, Halo. ¿Qué quiere decir? Es un gran marco cooperativo, colaborativo, ¿no? que nos pone de acuerdo a todos, que todos nos tenemos que poner de acuerdo, el consenso del mercado. Es decir, tanto los anunciantes como las agencias de medios, como los soportes, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interesa a todos que haya una buena medición cross-media basada en privacidad, ¿no? Y luego, bueno, pues si quieres profundizaremos un poco en la metodología porque es puro data science, ¿no? Lo desarrollaron los ingenieros pues de Amazon, de Meta, de TikTok, de Google, de Comscore, ¿no? Está basada en virtualización, en la creación de las poblaciones virtuales, todo viene del censo, es decir, no empezamos con los paneles, ¿no? Porque en la medición tradicional, y fue como nacimos nosotros, como nació la medición de audiencias de televisión, ¿no? Tienes un panel, les muestra extrapolación, ¿no? Es la medición, digamos, tradicional. Cuando nació Comscore también empezamos así, dijimos, pues vamos a invitar a la tele. De hecho, los que fundaron Comscore fueron dos visionarios, Majid Abraham y Jan Fulgoni, que en aquel entonces, en los 90, pues no existía ni la analítica web, medíamos todo con hits. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú viviste esta temporadita de hits, más o menos? ¿Te lo imaginas? Más o menos, sí. Bueno, pues que no existía en sí ni siquiera la analítica web, ¿no? Y estos dos dijeron, no, nosotros queremos la medición de las audiencias, y montaron Comscore y se empezó la medición de las audiencias con los paneles, pues como se hacía en la tele. Panel muestra extrapolación. Luego en 2007 nace iPhone. ¿Te acuerdas? Lo que pasa, se lía una gorda también, porque cambia nuestro consumo, ya no navegamos de la forma diferente, todo es diferente, ¿no? En 2009 Comscore introduce la medición unificada. Combinábamos panel con censo.
¿no? Bueno, pues censo son los etiquetados, ¿no? Un poco traduciendo al cristiano, que los CISOs cuando os ponéis a hablar también en vuestro lenguaje nadie os entiende, pero bueno, vamos a explicar lo que es el dato censal, ¿no? El dato censal es el que está basado en los etiquetados y es necesario, absolutamente necesario hoy en día para medir las audiencias digitales, ¿no? De hecho, lo que se hace, ¿no? Lo que se debe hacer hoy en día es precisamente basarlo todo en el censo y humanizar este censo a través de los paneles. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque en esta nueva medición cross media la base es censo, no lo que son los etiquetados. ¿Me estoy enrollando demasiado? No, está bien, está bien. De hecho, hemos ido encadenando temas, hemos hablado justo de innovación y transformación en todo el tema de las mediciones y de las audiencias. Y has hablado incluso un poco de liderazgo, ¿no? Porque al final todas las empresas se sentaron, decidieron hablar, escribieron la carta a los Reyes Magos, como bien contabas. Entonces, hablando un poco justo de liderazgo en esta época de transformación y de cambio, ¿cómo crees que debe ser un líder o qué habilidades o cualidades debe tener para estar siempre sin transformación constante? Pues tú lo has dicho, la transformación constante. Es decir, no te puedes dormir en los laureles. Tienes que estar preparado para todo, absolutamente para todo. Tener esta capacidad, ¿no? De adaptación contigua, porque obviamente pues estás en un microentorno, un macroentorno, con muchas cosas que están sucediendo. Es que estás como, es verdad, estamos sentados como encima de un volcán continuo. Mira lo que está pasando con geopolítica ahora mismo, ¿no? Lo que te funcionaba ayer ya no te funcionaba hoy. En la tecnología más de lo mismo, las cosas que te funcionaban ayer ya no te funcionan hoy. Entonces, a nivel de empresa, hombre, pues tienes que tener pulmón suficiente para dar una respuesta súper rápida, ¿no? Y desde el punto de vista del liderazgo, pues también, un poco encabezar estos cambios. Oye, está pasando esto, está ocurriendo esto, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, vamos a mover todo lo posible para adaptarnos a lo que está sucediendo, ¿no? Porque si te quedas quieto, al final, pues te mueres. Es así, sí. Es así, tienes que seguir avanzando, ¿no? Es avanzar. Y luego, tener la mente hiperabierta, ¿no? Un buen líder tiene que tener la mente súper abierta, ¿no? Porque a veces yo creo que nos estancamos un poco en lo que pensamos y pensar, bueno, pues lo que me está sucediendo a mí tiene que suceder a todo el mundo. Pues no, abre un poco la mente, mira lo que está alrededor, ¿no? Nunca extrapoles lo que tú piensas al resto, ¿no? Eso lo suyo es, bueno, pues abrir la mente y decir, ¿qué pasa por ahí? Al final los seres humanos tenemos sesgos, nos acomodamos, es lo que conocemos, lo que sabemos que nos funciona y lo que dices tú, abrirse así al mundo y abrir la mente a veces cuesta y sobre todo a velocidad a la que va todo esto, ¿no? Pero efectivamente mente abierta yo creo que es una de las principales cualidades para poder ser un líder. ¿Y cómo ves el papel de la gente, del talento humano en la innovación y en la construcción de una organización y de una organización resiliente, sobre todo hoy en día? Claro, a ver, lo de la resiliencia yo lo vivo y lo sigo viviendo en primera persona, ¿no? Pero yo creo que es muy importante contar con las personas pues que estén motivadas, ¿no? Que lo vivan. Y esto también es un poco el rol del líder, ¿no? De transmitir esta motivación y de esta inspiración, ¿no? Que yo veo a mi equipo y digo, es que les encanta lo que están haciendo, lo viven, ¿no? Y yo creo que es lo más importante, ¿no? Que estén inspirados, que estén motivados, ¿no? Que quieran hacer cosas, que no les importe echar horas. Sobre todo pues la gente joven, yo lo disfruto un montón con cómo llegan, ¿no? Decía, pues con esta garra, ¿no? Que sí, yo quiero hacer cosas, quiero hacer esto, quiero probar lo otro, quiero aprender, ¿no? Y es lo bonito. Eso, efectivamente, eso es precioso. Y luego muchas veces por el ritmo, por el día a día y tal, se van apagando un poco esas ansias y eso no hay que intentar que sigan así, ¿no? Perfecto. ¿Y qué obstáculos crees que a los que tienen o a los que se enfrentan las empresas hoy en día en su camino a una verdadera digitalización, una verdadera era digital? Hombre, yo creo que lo que se nos viene encima es sobre todo pues esta digitalización y la introducción de IA, ¿no? De la inteligencia artificial en todos los entornos. Ya tardaba en salir la IA, ¿eh? Pero es que es necesario, ¿no? Yo he participado en algunas mesas que me decían, está prohibido decir la palabra IA. No, mucho menos. Pues hombre, es que es nuestra realidad hoy en día. Yo estoy en la investigación de mercados, ¿no? Y fíjate, desde la Asociación de la Investigación de Mercados, que es Insights más Analytics, damos muchas formaciones. Damos todo tipo de formaciones, pero las formaciones que se llenan son las de IA. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es que
todos tenemos que aprender, ¿no? ¿Cómo va a funcionar la investigación utilizando a la inteligencia artificial? Al final es una herramienta, ¿no? Es una herramienta y todo el mundo tenemos que saber cómo utilizarla, ¿no? Entonces, luego me gusta hablar mucho del humanismo digital. De hecho, yo creo que en Ciberliderea se publicó un artículo muy interesante, lo publicó Rubén Fernández, ¿no? Hizo como unas entrevistas a diferentes personas. Y a mí, bueno, pues me interesa este tema, ¿no? Lo del humanismo digital. Y es verdad que estás en una encrucijada que dices, ¿qué te va a pasar? ¿Qué va a pasar con los puestos de trabajo, ¿no? Pues, seguro que van a desaparecer muchos puestos de trabajo, ¿no? Pues un mundo que me toca más de cerca, ¿no? La planificación. Pues los planificadores seguirán planificando en las agencias de medios, o serán las máquinas, ¿no? Que utilizando pues diferentes inputs directamente harán las planificaciones perfectas. Puede pasar de todo, ¿no? Entonces, pues es un poco, ¿sabes? A mí sí que me interesa este tema, ¿no? Y fíjate, la realidad virtual, ¿no? Bueno, IA, realidad virtual, todas las nuevas tecnologías, ¿no? Hay un libro siempre hablo del Jeremy Bailenson, para mí, vamos, es un super gurú de la realidad virtual, ¿no? Y él experimentó muchísimo con virtual reality, ¿no? Creo que sigue teniendo sus laboratorios, ¿no? De realidad virtual, y los proyectos que más le llenaban no eran los proyectos de entretenimiento, sino los proyectos sociales, ¿no? Cuando podía ayudar. Pues mira, vamos a utilizar VR en la unidad de cuidados intensivos, de quemados, ¿no? Porque pues cuando les hacen las curas les sumergen en esta realidad virtual y la gente sufre menos. Se utilizó en los afectados de 11S, ¿no? Es decir, la tecnología es muy buena, pero tenemos que saber cómo utilizarla, ¿no? Por eso es tan importante, más importante que nunca, hablar del humanismo digital, ¿no? IA es una herramienta, todos tenemos que aprender cómo funciona, ¿vale? Todos tenemos que saber que tiene sesgos, tiene muchos sesgos hoy en día, contar con ellos, educar la inteligencia artificial para que tenga menos sesgos, ¿no? Y aplicarla, aplicarla en nuestros entornos, pero como una herramienta, insisto, ¿vale? Y no tener este miedo, pues me va a quitar mi puesto de trabajo. No, pues yo voy a ser el manager, ¿no? Voy a ser el manager y voy a utilizar mis skills para utilizar esta herramienta de IA, ¿vale? Y lo mismo pues con todas estas tecnologías, ¿no? Que yo creo que pecamos a veces de pensar que esto es entretenimiento. Pues no, es que hay muchas otras aplicaciones, ¿no? De estas tecnologías que son serias, ¿no? Pues en el sector sociosanitario, por ejemplo, que ahora ya te analiza los resultados de tropecientos pacientes en milésimas de segundos y te puede dar un diagnóstico, ¿no? Lo que antes hubiéramos tardado bastante más, ¿no? Con lo cual yo sí apoyo la tecnología, pero obviamente pues tenemos que encauzarlo bien, ¿no? Y legislarlo, obviamente. En Europa lo estamos haciendo. Y ahora yo creo que la pregunta más complicada hoy en día, el futuro. ¿Cómo visualizas tú el futuro digital? Ya no te voy a poner más de aquí a 5 años, ya no más, porque ya eso ya es complicado, en el mundo y en las empresas. A ver, yo creo que van a pasar muchas cosas, ¿no? Realmente 5 años es mucho tiempo. Yo creo que veremos cosas incluso antes, ¿no? 2 años, 3 años, o sea, viviremos cosas que ni nos lo hubiéramos imaginado, porque es que ahora mismo el desarrollo de la tecnología es brutalmente exponencial, ¿no? Conoces todos estos estudios, ¿no? Cómo se desarrollaba antes y cómo se desarrolla ahora. Es decir, con lo de la inteligencia artificial como una herramienta, pues todo se está acelerando, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro futuro digital en las empresas? Pues lo que estábamos hablando, ¿no? Seguramente va a haber algunos puestos que se van a eliminar, se van a sustituir por otros puestos, ¿no? Es decir, pues tendremos como más papel de manager todos, ¿no? Para controlar estas nuevas herramientas digitales, ¿no? Que todo va a ser digital. Hombre, yo estoy convencida que en muchos entornos sí, vamos a vivir unas experiencias mucho más digitales, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, muchísimo el mundo de e-commerce, ¿no? De moda. O sea, yo estoy convencida que va a llegar un momento que tú te vas a poner tus gafas de realidad virtual y vas a comprar a través de las gafas de la realidad virtual. Pero también creo que todas estas tecnologías se tienen que democratizar más todavía, ¿no? Porque de momento son tan hiper caras. Fíjate, las gafas Apple todavía no han llegado a España, ¿no? Y los contenidos molan un montón, me encantan. Pero claro, tienes que ir más allá de los contenidos, ¿no? Es decir, hay muchas más aplicaciones
de esta futura realidad virtual. Entonces yo creo que van a ir por ahí los tiros. Los coches sin conductor, pues obvio, ¿no? Pues vas a Los Ángeles, ¿no? Y ya hay coches sin conductor, los taxis sin conductor, no, esto llegará, está llegando, ¿no? Pero sobre todo, fíjate, yo creo que en el mundo de e-commerce, de fashion, ¿no? Viviremos más historias de realidad virtual, ¿eh? Y acuérdate, cuando nació el metaverso, ¿no? Que todo el mundo, metaverso. Tuvo Y luego un todo el hype mundo ahí bestial. enterró metaverso diciendo, esto tiene futuro, esto tal. Pues, a ver, ¿por qué pasó esto? Porque no estábamos preparados, ¿no? Cuando una tecnología llega demasiado pronto, sin posibilidades de democratización rápida, bueno, pues se entierra un poco, ¿no? Pero yo de verdad creo que todos viviremos estas realidades virtuales. Las reuniones, ¿no? Se van a hacer a través de estas realidades virtuales, probablemente. Hoy ya son todas abogo virtuales, pocas las hacemos sí, así. pero yo, fíjate, yo sigo insistiendo, yo creo que yo quiero una reunión presencial. Sí, es que no tiene nada que ver, pero probablemente cuando estemos en una realidad virtual, pues será algo parecido a lo que es la realidad, ¿no? Sí, similar. Y sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en que irá por ahí y nos lo complicará mucho más todavía la criptografía cuántica, la tecnología, la computación cuántica y demás. Sí que tengo, no voy a decir miedo, pero cierta incertidumbre a cómo puede afectar todo eso, justamente lo que hablábamos antes de la privacidad de la gente, porque tanta capacidad de cómputo y tanta capacidad de control sobre la gente, dependiendo en qué manos, puede ser bastante peligroso. Pero bueno, iremos viendo. Si puedes resumir en una frase muy breve, porque nos queda muy poco tiempo, la clave para construir organizaciones resilientes y preparadas para el futuro, ¿cuál sería? Esto es complicado, ¿eh? Sí, Esto es para cerrar con una complicada. Para ser ya. periodista. Pues organizaciones resilientes o gente resiliente también. Sí. Decir, pues lo que hemos dicho, ¿no? Estar preparados para el cambio, tener la mente abierta y nunca dejar de aprender, ¿no? Sentir siempre ¿no? estas ganas de aprender cosas nuevas y enfrentarse a estas cosas nuevas, ¿no? Con fuerza, con potencia y con ganas. Perfecto, pues muchísimas gracias por venir, por hablarnos, por tu calidez y por tu entrevista. Y hasta aquí Código Fuente. Gracias a Ciberlideria Magazine y al equipo técnico que hace posible este espacio.